Hola y bienvenidos sean todos a un nuevo podcast del Anime Crew. Yo soy Paris y en el episodio de hoy está conmigo Miguel. Saluda. Buenas. Esta vez no Internet. dijiste lo de hola internet, o sea, no lo vas a usar esta vez. Y Bueno, Roger. ¿quieres que haga caso copyright? No sé, eso no es muy copyright. Ajá, Roger, saluda. Buenas personas desconocidas en internet. Eso sí es copyright, ¿no? Bueno, ¿Por qué? nada, no importa. Que me suena que he oído un saludo así antes. Antes de empezar el podcast de hoy hay unas cositas que quiero avisar para saber. Si ya le dieron clic a este video, podcast, etcétera, ya saben que el tema de hoy es que vamos a discutir el hit de la primera temporada del año 2016, que es Boku Dake Gainai Machi. Pero entonces, antes de entrar a ese tema, unas cositas. Primero, debería ser muy obvio, por dado el tema, pero un gran aviso de spoilers completo para quien sea que no haya visto Bokudake. Si estás oyendo este podcast es porque estamos asumiendo que ya viste todo Bokudake y no estás esperando que hablemos sin spoilear nada del contenido o algo así. No, vamos a spoilear todo. Y sobre todo como Bokudake es una serie que depende mucho de su factor de suspenso y no sabes qué va a ocurrir. Entonces, aún más razones para no spoilearte con este podcast. Véalo por ti mismo si crees que lo quieres ver y lo vas a querer experimentar. Bien. Segunda cosa, en mi caso, no sé ustedes ahí en sus casas o lo que sea, pero discúlpenme si hay unas pequeñas interrupciones o alguien que por un momento hable de fondo en mi micrófono, porque mis padres están por aquí en la casa visitándome. Entonces, nada, pues puede que pasen a saludar o algo así. Ok. Tercero, en respuesta a un querido comentario que hicieron en nuestro primer podcast, que por cierto, muchas gracias por dejar un comentario en primer lugar. O sea, no tienes ni idea de lo feliz que hizo eso. Tristemente no me estoy acordando del nombre de usuario, de la persona que dejó el comentario. Yo lo puedo buscar ahorita, yo te digo. Bueno, pero no perdamos tiempo, vamos a seguir rapidito. Esa persona, muchas gracias por comentar primero, pero comunicaste que pensabas que el podcast debía tener algo dinámico ocurriendo en pantalla, sobre todo a la larga duración y eso, para que no fuese tan como monótono escuchar el podcast. Pero no, deben informarles a todos los que estén oyendo que la idea de un podcast desde siempre es el de ser puro audio. La idea no es que ustedes se queden en la pantalla de YouTube escuchando todo el podcast, sino que minimicen la página de YouTube y se pongan a ver Facebook o algo así, o a jugar algo, cosas así. Pues la idea es que nosotros seamos como algo de fondo, que escuchen mientras hacen algo. Bien. Entonces es eso, pues no va a ocurrir nada en pantalla, no tienen por qué estar viendo la pantalla de YouTube, solamente escuchen lo que decimos y ya. Bien. Y cuarta cosa, esto no es tanto un aviso pertenente a este podcast, sino para informar que ya empezó la nueva temporada de anime, primavera 2016. Varios shows buenos, han tenido muy buenos primeros episodios, les recomiendo que los vayan a chequear. Y ya pues, entonces, disculpen por el preámbulo, introducción o lo que sea. ¿Cómo comenzar a hablar de esto? A ver, anime Boku Dake Gainai Machi. Yo les pregunté, sí, les pedí a ustedes que trajeran como unos temas, algo que quisieran hablar de Bokuda, que no lo hicieron por casualidad, ¿o sí? Roger tiene algunos temas de los cuales podría discutir. Dale, trae uno, Bueno, Roger. bueno, por ejemplo, si el final fue suficiente, tuvo la suficiente calidad para el resto de la trama. Sí, sí, bueno, podemos, es que no sé si sería correcto comenzar por el final. Sí es cierto que el final es como una de las cosas más discutibles, más debatibles de Bokudake, pero no sé, como ya que es el final al fin y al cabo, no sé si tal vez sería mejor comenzar en otro lugar. No, ¿qué tal? Nada Y por esto. Díganme ustedes, en general, ¿qué opinaron de Bokudake? De esto que sea. Yo opino que fue un anime bastante bueno e interesante en términos de misterio. El protagonista tuvo sus momentos. Tal vez eh, podemos en com- comenzar nuestra discusión ahí, ya que mencionaste al protagonista. Ajá, sigue. El protagonista tiene sus momentos, a mí me pareció exageradamente estúpido y su lógica en algunos momentos, o sea, unos momentos específicos en los cuales el protagonista no me cayó para nada bien. Pero bueno, ya, eso queda en otros temas a discutir. Yo creo que Pero, vamos a eso ahorita. ¿Ustedes siguen? y
Ya, pues eso es lo que básicamente me dejó el anime como tal. Su final para mí fue normal. La transcusión, eso sí, los eventos que ocurrieron fueron muy what the fuck, fueron muy... Ok, O sea, eso es. What the fuck, o sea. what the fuck me refiero a que fueron muy... Sí dieron bastante de suspenso y sí cumplieron así como que en ese término de que querían ser algo no esperado. Sí, ok. Y que, y que si da un misterio realmente, o sea, es como que hay animes que muestran un misterio y que ya, pues el misterio tú lo puedes resolver así fácilmente porque puede ser predecible, pero no, este no. Este se esforzó en que fuera difícil de resolver y más o menos uno nunca podía estar seguro de la respuesta. Y eso es algo que me gustó Eso es muchísimo. debatible, pero a eso llegaremos. Pero entonces sí, traes el tema del protagonista. Y sí me parece eso un muy buen punto del cual empezar a hablar. Porque, verá, o sea, yo al ver animes en general tengo, bueno, o yo en la vida en general, tengo la tendencia de no poder evitar el analizar algo que estoy viendo. Como que yo veo una película y aunque no me la esté dando de crítico ni de reviewer, automáticamente lo hago igual porque es como un ejercicio mental al cual estoy como acostumbrado. Entonces algo hice con Boku Dake también, no de, o sea, terminé notando. Que es que una cosa es como mi disfrute bastante superficial del anime y otro es como unas vocecitas en mi mente que me estaban diciendo estas cosas aquí no están bien, esta cosa acá no está bien. Y una de las cosas que tenía en mente era la del protagonista Satoru, se llama así, por cierto, vamos a estar llamarlo así, no protagonista constantemente. Protagonista Satoru, ajá. Porque es que exactamente dices que era estúpido a veces. Esa palabra sí me parece rara, no es tanto lo que yo tenía en mente. Bueno, no es estúpido como tal, sino que lo que dije en el... Bueno, es un Buscas podcast que no... interferir también, Roger, por cierto. Ajá, Miguel, sí. Ah, sí. es un tema... creo que no lo mencioné en el podcast pasado, ¿verdad? En el... ¿Cuál? Lo que no, lo que no me gustaba del protagonista. lo que no me gustaba del protagonista. En los animes más rateados. Mal rateado. No, no creo que hayas hablado de eso. O sea, no. En Sí, un yo dije punto. que el protagonista estaba tomando... me parecía como el protagonista estaba tomando mal la situación. Ah, cierto. Sí, sí, Porque sí, cierto, ya. Ya, ok. yo lo mencioné y que el protagonista me parece que no está tomando bien la situación, no Satoru. está haciendo lo que debería de haber estado haciendo para resolverlo, pues. Lo que él estaba buscando era una solución a un problema y eso está bien. Pero es que en el problema en el cual él se estaba desenvolviendo, la verdadera solución era otra. ¿Te refieres al Entonces, hecho de que el el hecho problema, de que entre comillas, era que era había que un criminal que en un futuro va a matar a su mamá y que en el pasado fue el responsable de secuestrar a Hinazuki y que el problema en mano era que él tenía que más bien descubrir la identidad de él, ¿no? exacto. Eh, Roger, Entonces, vas pero ahí. en vez de eso, él se concentró en salvar a las personas que él iba a secuestrar. Cosa que yo veo como que, ok, está bien, pero... Pero, no pues. Pero no deberías... No, o sea, me gustaría más bien que te concentres en descubrir a la identidad del carajo en vez de concentrarte en las personas como tal, porque si descubres la identidad del carajo, jodiste el carajo. Robert, ¿te iba a decir algo? sí, lo que voy a decir. Comprendo lo que dice Miguel y estoy de acuerdo, pero recuerda que cada vez que intentó hacer, o la vez que intentó hacer eso, se encontró con él y ¿qué pasó? Terminó congelado. O ¿Te sea, es refieres? O peligroso, sea, tenía que solamente lo tratar con dice. cautela. No, 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 no estoy de acuerdo, Roger, porque, o sea, ese incidente en el que el final, pues el clímax del episodio 10 creo que es, cuando ya pues Satoru le pasa su accidente que lo deja en coma, eso no le ocurrió porque él intentó averiguar quién era el culpable, el criminal, Lo vamos a estaba llamarlo así, defendiendo ahora. era Me porque quería el buquear por- profesor le tendió una trampa, literalmente. pero lo que yo digo es, yo no hubiera, como, me hubiera enfrentado directamente con el criminal, porque podía pasar una situación como esa, a lo que me quería referir. Tú ahorita me estás hablando de el pasado, en el episodio 10 o el clímax, el último episodio. El pasado. Ajá, pero una vez más, eso es lo que digo. O sea, tú dices, yo no hubiese intentado confrontar al asesino, al culpable, etcétera, Direct- al culpable directamente, lo cual sí, exacto, es lógico. Pero
de nuevo, Satoru en primer lugar no sabía que él era el culpable, el profesor todavía no sabía que él era el culpable, y dos, el profesor le como que le tendió, fue él el que buscó a Satoru, y como Satoru no tenía razón para sospechar de él, porque ya pues él no quiso sospechar de él, fue que se montó en el carro con él y todo lo demás, pero, o sea, es lo que tú dices, yo lo entendería más y diría que tuvieses razón si la situación ocurrió porque Satoru dedujo que él era el criminal y quiso tener una conversación con él y la forma que se ocurrió hacerla fue en que el profesor le diera la cola a no sé dónde es que iban a ir. Estaban siguiendo, sí, era que el profesor como que lo engañó a creer que un camión que se estaba yendo como el estadio de hockey, de hielo, patinaje de hielo, algo así, en el que estaban, que un camión que estaba saliendo de ahí, en ese camión estaba la chica esta que Satoru estaba intentando ayudar. Entonces como que el profesor dijo que creo que es que le iba a dar la cola o no, lo ayudó a perseguir el camión, pues. Ajá. ¿Ok? Ajá, entonces ahí el que buscó la confrontación, digámoslo, fue el profesor. Satoru no lo puedes culpar de que fue una mala decisión confrontar al asesino, porque es que él no quería hacerlo. A sus ojos él pensaba que el profesor no era el malo. Sí, pero como yo no digo, yo lo que estoy diciendo es que no fue, ¿cómo decirlo de una manera? No fue tenía que haber trabajado con más cautela y no haber sido tan directo como fue para no haber estado en esta situación. O sea, más bien que hubiese sido lo suficientemente inteligente para deducir que él era el culpable. Ser cauteloso con todos, porque tenía que haber sido Está libre bien. por ahí. Eso está bien. Y sí, de hecho, ese es un puntico de los problemas que yo tengo con el protagonista. Porque de vuelta a lo que tú decías, Miguel, que algo que he estado pensando, claro, tú y yo, durante las semanas de emisión de Okuda, que hemos estado teniendo esa discusión, ¿no? De que, ¿por qué coño Satoru no está persiguiendo al culpable? O sea, ¿por qué no está intentando descubrir la identidad del culpable o algo así? Ajá. Y me di cuenta de un problema en el que Satoru se encontraba, que es que él estando en el pasado y con el primer secuestro aún no habiendo ocurrido, o sea que no había ocurrido ningún secuestro todavía, él la verdad no tenía forma de deducir quién es el culpable, porque no había ningún crimen que había ocurrido, no había evidencia que se había dejado, ¿sí me entiendes? En esa línea de tiempo, en ese momento, el criminal como que todavía no existía, entre comillas. Claro, estaba el profesor y tenía sus intenciones de hacer el secuestro. Pero el punto es que, ¿qué pudo haber hecho Satoru ahí para ponerse a deducir quién es el culpable? La verdad, lo puse a pensar y me di cuenta que no, la verdad es que no tenía que hacer, no podía hacer nada. El asunto es que desde ahí él podría haberse puesto a pensar en qué otras personas podrían, o sea, qué otras personas están alrededor de esa tipa y cosas así para pensarlo. Y lo que a mí me molesta más que todo es que él no, bueno, no, en el anime no recuerdo exactamente bien, corrígeme si me equivoco, él no lo intentó siquiera. No intentó siquiera buscar al personaje. Eso que tú me estás diciendo, ni si él se lo pudo haber planteado durante el anime y podría ser una justificación perfecta para que, ok, no busco primero al carajo y primero salvo a Hinazuki. Luego de que salvaron a Hinazuki, a partir de ahí, él podría haber buscado más pistas para salvar al tipo, para descubrir al secuestrador, quien podría ser quien hubiera tenido la oportunidad y cosas así. No lo hizo. Se concentró en buscar a qué otra persona él iba a secuestrar. Pero me temo que es que tú dices que quien tuviese tenido la oportunidad de cometer el secuestro si es que hubiese ocurrido exitosamente. Pero esa es una población de muestra, vamos a decirlo así, muy grande. Cualquier persona que haya tenido la oportunidad del secuestro, mucha gente de todo el pueblo, incluso los personajes que no conocemos, pues que no tienen cara, no tienen nombre. Es que es algo así como, no sé si tú alguna vez has visto un episodio de Criminal Minds, sí, ¿verdad? Ajá. En muchos de episodios o casos así, un problemita que tienen los investigadores cuando lidian con algún asesino serial es que ellos a veces como que les termina, ellos terminan dependiendo
de que el criminal cometa otro asesinato para que sí deje más pistas y poder seguirle el rastro mejor, pues, y poder comenzar a hacer deducciones acerca de su identidad. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Siento que es algo similar aquí en este caso, solo que en el caso de Satoru, ni siquiera ese primer crimen ha ocurrido, no se ha dejado nada de evidencia. Siento que lo único que Satoru pudo haber hecho para intentar eh, para intentar averiguar la identidad del asesino, del culpable, etcétera. Sí, asesino, la verdad. Era la de tenderle una trampa. Pero no, aunque yo sí como que terminé desechando eso que tú y yo llevamos hablando desde siempre, que me parece idiota que el protagonista no busque quién es el culpable o algo así. Aunque ya si no pienso eso, igual mis problemas con Satoru son otros. A ver, y entonces ves si tú estás de acuerdo conmigo eso, pero creo que, no sé si fue Roger, creo que fue el que lo dijo, que es que Satoru, en general, bueno, yo tengo varios problemas desde su personalidad y desde lo que qué coño está intentando lograr él en todo el anime como persona, y ahorita explico a qué me refiero con eso. Pero para empezar por un lado, es el hecho de que Satoru es un muy mal detective. Horrible. Es Sí. un terrible detective. Hay, hay tantos momentos. No, que borra lo que sea que yo iba a decir ahorita. Roger lo dijo ahorita perfecto. Que es que él sabe que hay alguien en ese pueblo que es un criminal, el 100%, pero él aún así sigue confiando por completo de todas las personas que lo rodean, incluido el profesor, incluido el tipo que lo terminó jodiendo. Yo no entiendo por qué no pudo sospechar por lo menos un poquito de todas las personas que él conocía que pudieron haber cometido el crimen. Los crímenes, pues. Y además encima que estaban en la lista de sospechosos cuando él Cuando al volvió al presente. presente. Ajá. Ni siquiera se Sí. le pasó por la cabeza. O sea. Sí, sí. O sea, claro, yo podría como que argumentar que es que Satoru solamente es simplemente la clase de tipo que es que no sospecharía de la gente que a él le importa, pues, la gente que él conoce. Lo cual, bueno, sí, ok, supongo que es algo que le puedes acreditar, pero eso me regresa a lo que yo digo de que entonces eso lo hace pésimo material de detective. Sí, Se va mucho por lo emocional más que por averiguar realmente. Es como que pensar que el asesino no tiene nada que ver con las personas que están involucradas con su alrededor. con sus conocidos, pues. Miguel recuerda la portada, ¿no? Em, Ajá, sí, cualquier, sí, es que cualquier esta idea que se te discusión venga a es la muy mente, pues. cierta. Ya, no sé si ya pasara a un temita que yo tenía, no, para seguir con Satoru un momento más, que es que hay varias cosas que yo no he dicho del personaje. Esto sonará como ultra analítico, ¿no? Pero yo ya hoy día, después de haber visto tantos animes, pero tantos animes no son más de como 120 o algo así, eh, a mí ya me comienzan a aburrir los personajes que no tienen mucho a su favor, ¿no? Que no, la verdad no son muy interesantes. Y sí comenzó a llegar un punto, como básicamente el episodio como 3 4 en adelante, que Satoru era eso para mí. Era un personaje que ya se había vuelto muy interesante. ¿Qué piensan ustedes de eso? O Mm, sea, puedes no estar de acuerdo, pues si es así, explica. explícame cómo es un personaje no tan interesante. El ejemplo más simple sería el de su personalidad. Su personalidad, o Ajá, sea, es el hecho de que yo cuando pienso en los personajes de anime que más me fascinan, que más me entretienen, que más me hacen sentir por ellos, un ejemplo simple son los personajes que tienen eh, carácter de una u otra forma. Incluso los personajes que se supone que son gente super seria y que son así de esos que son de los que tú sueles decir que no tienen muchas emociones, suelen a mí a veces igual interesarme. No sé por qué no se me ocurre un ejemplo ahorita. Como Kiritsugu de Fate Zero, por ejemplo. Es un tipo que la verdad nunca es que se ríe. Jamás. No tiene cero sentido de humor.
Eh, Siempre se la pasa con el ceño fruncido, así, más o menos depresivo a veces. Pero aún así ese tipo es ultra interesante. Varias cosas de cómo él es un tipo bueno, pero a la vez es ultra brutal para conseguir sus objetivos y cosas así. Pero ya con eso me hago entender a qué me refiero con un personaje muy interesante, ¿no? Ujú. Y en este caso es el ejemplo Ajá. de alguien que es como Satoru en el sentido de que es alguien que no necesariamente es muy emotivo. Porque es fácil decir que personajes con mucho carisma, como por ejemplo, piensen ustedes uno también, personajes con mucho carisma. Esos son fáciles. Cari, ¿Cómo? mucho carisma, exacto. Y estoy intentando pensar uno. Sí, sí, son fáciles. Esos personajes Luffy, que se super destacan en cada anime. Luffy. Este de Monogatari, El protagonista. no uno, el protagonista, no destaca. Araragi Koyomi, sí, claro. Pero es que ahí todos destacan. En Monogatari todos destacan mucho. Ay, ya va, ¿por qué coño no me acuerdo? Un anime popular de estos como personajes carismáticos. Es que yo estoy pensando en personajes como... Este anime no lo he visto, pero sé que varios conocen el ejemplo, que es Tengen Toppa Gurren Lagann, tipo que se llama Kamina, que es que tiene los lentes rojos, que el tipo es súper popular por eso. Mira, qué raro. ¿Cómo es este? También se El destaca protagonista de Steins Gate, Okabe Rintaro, por ejemplo. El protagonista de Steins como Gate. el de, ¿cómo se llama esto? Full Metal. Ah, Edward. Mm, no estoy diciendo que él sea mal protagonista, sí creo que es muy bueno, pero no sé si es exactamente el ejemplo de carismático que yo pensaba. Pero bueno, regresemos al tema, supongo. No podemos inventarnos ejemplos, no sé por qué. Pero Pero, ¿qué? ajá, la falta de personalidad del protagonista. Exacto. Ahí quería yo, Sí, exacto. Entonces, quería decir unas cosas. dale. Me parece a Ah. mí que el protagonista es demasiado políticamente correcto, ¿no? Ok. No se le- O sea, está muy en lo que tiene que hacer y está muy centrado y no de una manera ¿Qué hace así? como en general no veo mucha personalidad en los personajes de Bokudake y generalmente si puedo No destacar estoy los de personajes acuerdo. Yo diría que, por ejemplo, la mamá tiene mucha ya va. personalidad en comparación. La Yo- mamá, va- eso va- sí. vamos a ver, destacando puede ser tres personas fuera del paréntesis, pues Bueno, al niño, a la mamá y uno por ahí que se ni me un solo escapa. nombre. Ajá, Es que yo pienso, en ya, general, yo te voy a dar los ejemplos si tú quieres. Hinazuki diría que ella como la niña que es, yo me creo y no tengo problema con el hecho de que no tenga tanta personalidad. Pero incluso desde el momento en que ella fue introducida y Satoru lee la carta o artículo que ella publicó, algo así, en el periódico escolar, no me acuerdo cuál era exactamente. No sé si se acuerdan de ese como poema o sí, pequeño cuentico que parecía como un grito de ayuda rechísimo y medio que suicida. quería ¿Cómo se estar dice? sola en una Cómo se dice isla. eso en español cuando algo que es como suicida? Bueno, pensamiento suicida, supongo, sí. Eh, eh, Eso para mí ya ahí me dio la impresión de que en la profundidad, en el interior de Hinazuki, ella estaba pasando por muchos problemas. Claro, era obvio porque estaba sufriendo de abuso familiar. Familiar. Sí, sí, en la casa, pues abuso en la casa. Eh, y sí tiene sentido. Y me gusta que el show terminó reflejando que sí, eso terminó jodiéndola psicológicamente en gran medida, pues de una forma muy, le impactó de forma muy negativa, porque ahí estaba hablando de que como no quería vivir en una isla en donde no hubiese nadie y no tener que trabajar ni nada, o sea, unas cosas así que decía. Y quisiera tener, Ujú. tener el escrito exacto de qué decían la tarjeta esa, pero sí, tenía esas cosas. Citar a otro personaje, ¿qué tal Kenya? El amigo de Satoru, ultra inteligente. ajá. Ese es un culito. Esa es una cosa que quería llegar. Los niños tienen una Ajá. mentalidad muy adulta. Los amigos de Satoru Eh, sobre todo. bueno, Solo Kenya, digo yo. solo ya exacto, eso es lo que te iba a decir. Los demás son carajitos. Ah, Hinazuki sí podría tener una actitud un poco menos niña por todo lo que ha tenido que sufrir, pues. Entonces, Ya, pero eh, sí me gusta que dice lo que dice Roger, pero tú dices que eso es malo
o es bueno o es solamente algo que estás notando, que los niños parecían tener personalidades adultas. No, supuestamente estamos en un espacio de que están en la infancia. ¿Sí? Tal vez no deberían actuar más por emoción que por hacer lo correcto. O, Es lo bueno, que yo yo, veo. yo diría que el actuar por lo correcto es algo emocional. O sea, yo me imagino a esos niños, si son fanáticos de superhéroes y vainas, que creen que se los pueden dar de superhéroes y de héroes y todo eso. Y Sí, yo cuando entiendo, llega la pero realidad y que tu enemigo te lanza por un carro a que te ahogue y te congeles y te dejes. Satoru es un adulto. Satoru es un adulto. A ese ese tema hay video que se lo llegar puedo perdonar. también. Ese es otro de los problemas que yo tengo. Pero toda esta mini discusión que hemos tenido comenzamos por el hecho que estoy diciendo de que comenzamos todo esto hablando del protagonista y yo estoy diciendo que una cosa que me molesta de él, más allá de eso de que él no es muy buen detective, honestamente, porque es que nunca intentó descubrir la identidad del culpable, que yo opino hay una razón por la cual él no podía haber hecho nada, dada su situación, porque estaba en una línea de tiempo, estaba en el pasado en donde ningún crimen había ocurrido, no había ninguna evidencia que agarrar, y la única forma de haber atrapado al culpable era tenerle como una trampa. Pero entonces yo digo que un problema que yo tengo con él es lo de su falta de personalidad, ¿no? Y entonces regresemos a Ajá. hablar de Satoru específicamente. La cosa es que cuando yo pienso en los grandes personajes protagonistas de series, No piensas en Saturno. una... No, yo pienso que yo Satoru lo voy a olvidar el próximo mes ya. No es un protagonista memorable. Yo diría que lo más memorable de él era como su situación. El hecho de que fue mandado, del hecho de que a su mamá la asesinaron y fue mandado al cuerpo de su ser niño para intentar resolverlo, para intentar evitar que ese evento ocurriera en el futuro. Como su situación, sus circunstancias son lo que creo que más recordaré de él, pero no hay nada de su personaje que No, que destaque demasiado. Tiene que sea, que me sea tampoco que puede memorable. ser. Yo cuando pienso entonces en todos los personajes protagonistas que me dejan mucho, son personajes en los cuales, no, ¿cómo decirlo? De que si tú me pides que yo me ponga a describirlos, me tardaría, o sea, me puedes sacar como 15 minutos de conversación, yo solamente puro hablando del personaje, puro describiéndolo y describiéndolo. O sea, todos los personajes de Fate Zero casi. Edward, el Rick de Fullmetal Alchemy. Unos con otros más aquí. Kirua de Hunter x Hunter, Meruen. Ay, Dios mío, Hunter x Hunter. Bueno, otro más, todos los personajes de Monogatari. Kagami, Kuroko, de cierta manera, sí. Akashi, sobre todo también, de Kuroko no Basket. Sí, sí me explico, exacto. Son personajes que Exacto. tú me pides, chamo, descríbeme ese tipo y por todo lo que pasó en el anime y todo eso, todos como sus conflictos, las cosas que querían lograr, etcétera. Y cuando son personajes como bien escritos, vamos a decirlo, son un poquito pretencioso decir de personajes bien escritos, pero cuando son así personajes muy interesantes, tú puedes describir, ponerte a hablar mucho de ellos, pero no puedo hacer eso con Satoru. No tiene Entiendo. como sentido de humor, no es inteligente, la verdad no es inteligente, yo noto. Por cosas como la que dijo Roger, de que no se paró a pensar, o como lógicamente, de que, oye, personas que tú no necesariamente conoces muy bien pueden ser los culpables, pueden estar detrás de todo esto. Y Por ejemplo, cuando exacto, solo empezaban las piensa eso, acusaciones con Yuki. disculpa un momento, solo piensa el hecho de que no es inteligente, podemos ver por eso, no es gracioso de ver porque no tiene sentido de humor, como, No tiene nada que es como un destacar. cincuentañero amargado, eso, esa es la forma de decirlo. Claro, no estoy diciendo que tenga 50 años, él tiene 28, creo que. Eh, 29. 29, ok. No, esto no es gracioso, no es necesariamente inteligente, no tiene conflictos psicológicos que lo hagan interesante eso, o sea, algo así como que el hecho de que no es ni inteligente, no muy inteligente y que no es gracioso, no tiene mucha vida social, no es muy explorado como un problema que él tiene, entonces no. Este último caso que estoy haciendo es difícil de explicar, pero es que pienso en personajes que son gente que no tiene ninguno de esos atributos, pero una de las cosas que el show hace con ellos es que
explora las consecuencias de que sean personas tan poco que destacan tan poco. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, si hubiesen visto Monogatari les puedo dar el ejemplo perfecto de un personaje, pero claro, eso porque Monogatari le gusta en general jugar como la serie Monogatari, como con el meta de sus personajes, en el sentido de que está como medio consciente de que es un anime y que todos los personajes que ocupan su historia son personajes de anime. Entonces hubo una ocasión en donde presentaron a una personaje, a una chica, que están todas las otras chamas, todas las otras chicas, que tienen mucha personalidad y tienen mucho trasfondo y muchas cosas psicológicas, pero ella en cambio era ultra estereotípica, ultra simple, ultra todo. ¿Qué termina ocurriendo con ella? La última historia que ocurre con ella es todo como unos 2 días en donde ves la historia desde su perspectiva y ves cómo todos los otros personajes, la opacan a ella. Y que te das cuenta que cuando las pones a ella como en la luz, o sea, que te enfoques toda la atención a ella, ves como ella no puede como que discutir o hacerse superior a ninguno de los otros personajes. Y eso se refleja como que en la cinematografía de todos esos episodios, porque en todas las conversaciones tienen como una pinta como paranoica, porque todos se la pasan como insultándola pasivo-agresiva así, por ser una personaje muy estereotípica. ¿Sí ves ese juego? Sí. Ajá, entonces todo Yo eso... sí entiendo. Sí, por cierto, Monogatari es súper rechísimo, creo que ya lo expliqué ahí, un ejemplo bien bueno. Entonces, ese ejemplo que acabo de decir es como un caso en donde la psicología, no necesariamente una persona tiene que ser súper inteligente o muy graciosa, algo así, pero a veces puedes como que jugar, como que qué está pasando en la mente de ellos, más allá de unas cosas bien simples, que es lo que tratan con Satoru, y los puedes hacer interesantes de esa forma, pero con Satoru no me Es llegó un eso, personaje profundo. no me llegó nada, la verdad. Es un personaje profundo más que todo por las situaciones por las que él vive y lo que evidentemente está pensando en ese momento. Claro, sí, sí. Entonces, esos son en los cuales más enfocan la personalidad de Satoru, pero es porque la Sí. personalidad que le provoca la situación. Sí, Entonces, ya, sí. ya pues, eso es lo único que enfocan ahí, Coño, ¿qué es ese sonido? según ¿Ah, lo que sí? tú dices. Sí, exacto. Sí, es como tú dices, de verdad. Algo que tampoco ayudó es que él era, para mí, un personaje con muy poca dirección en general. Es como que al principio le habían introducido un tema de que él era un artista de manga fallido, o sea que no le aceptaban sus mangas en la revista y todo eso. Pero ese tema como nunca fue explorado, más allá de en el último episodio, una escena donde él tiene su propio estudio de manga con asistentes y todo. Como que el hecho de que él supuestamente tenía una pasión por manga y todo eso, no vino de vuelta en cada uno de los episodios. Eso es algo de que, lo que sí tienen que entender la gente que esté oyendo el podcast y ustedes también, Miguel y Roger, es que yo en mi caso sí me la paso leyendo mucho reseñas de tanto películas como libros y animes también. Y ciertos como estudios, eso suena, no son estudios, sino son como ciertas páginas que, vamos a decirlo de esta forma, discuten el arte de escribir un personaje, algo así. Como que qué hace un personaje bien escrito, cosas así. Y algo que en una lectura que yo hice, vamos a decirlo así, que me interesó fue que, por lo general, o muchas ocasiones, un personaje que tiene mucho pasando en su vida, mucho ocurriendo en su vida y que tiene mucho... sí, que tú sientes que está viviendo una vida, hace a grandes personajes. Un ejemplo bien bueno, este sí lo conoces, Miguel, es Shirayuki. Que algo que la hace a ella, para los que no sepan, Shirayuki del anime Akagami no Shirayuki Hime, un anime de romance, más o menos histórico. Algo que hace Shirayuki extra buena y muy buena protagonista de la serie en la que está es el hecho de que una cosa es ella con su situación romántica con el otro protagonista de la historia y todo eso, pero ella tiene también muchas cosas ocurriendo en su vida y muchas cosas de ella. O sea, primero, o sea, ella vivía en su reino, en donde sus padres ya la habían abandonado y ella tiene una super pasión por la herbología, ¿se llama así, herbología? Sí.
Sí. Algo así como la medicina de ese mundo, pero sí. Y ella abrió una tienda de eso, como un local de atención médica, básicamente. Eh, pero entonces la corrieron del reino, más o menos, porque la querían casar con el príncipe. Y se va a otro reino, y en ese reino ella decide que quiere perseguir esa pasión que ella tiene por la herbología, y se va al palacio de ese reino y aplica para volverse una herbóloga de la corte, es que se llama la posición. Y entonces ella tiene todas esas cosas ocurriendo en su vida, unas metas que ella se ha propuesto y que está avanzando en la historia, mientras que a la vez está ocurriendo la historia del show, que es ella con su romance con el tipo. Entonces, y hay varios otros personajes muy buenos en anime que también son así, son personas que como que viven, bueno, vidas, o sea, que tienen unas vidas fuera de lo que sea que esté ocurriendo en la historia. Y eso los hace como extra interesante, el ver cómo ellos siguen trabajando en esas cosas que los apasionan mientras participan en la historia, digámoslo así. Una vez más, Satoru tenía la posibilidad de haber pasado eso, como que el show explorara las razones de por qué no le gusta manga, o que hubiese alguna situación en la que él tuviese que animar a un niño, qué sé yo, en el pasado, y que lo hiciera a través de unos dibujos que él hace, lo que entonces le inspira más a seguir, o sea, sus sueños como mangaka, o que todo eso le diera inspiración para una historia. Cosas así, si ves cómo se puede haber usado para darle algo más de fondo O sea, a él. sí, veo tu punto. Y eso Bueno. a lo que llegó con él. Sí siento a la final que él no tenía mucho pues a su favor. Pero bueno, tenemos que seguir de esto. Bueno, siguiente punto. Si tienes uno, El- no sé. O sea, está lo del final hay que tocarlo, sí, pero... Yo quiero proponer uno, que para mí, Bokudake casi no tiene una escala de grises, es blanco o negro en casi todas las situaciones. ¿Te refieres No sé a si me como voy a explicar. o a la moralidad en general? No la Tanto la situación. moralidad como las acciones. ¿Cómo Como así? yo creo que él se refiere a que una situación o es muy buena o es muy mala, nunca un punto medio. Ajá. No hay un punto, en Bokudake, yo siento que no hay realismo por eso, nunca hay como un punto medio en una escala de grises. Estamos muy mal o estamos bien. Un buen punto, de hecho. No sé si puedes dar un ejemplo de eso, para así entenderte mejor. Creo que la vez en la cual él está... ¿Tú recuerdas en algún momento en el cual en Bokudake haya estado normal? Normal. O sea, en estado Un poquito de estado de lo que está pasando, de lo que está pasando. Él ha estado un normal. poquito. No, pero es que si es así, hay varios momenticos de Satoru conviviendo con sus amigos. No, Que... pero eso ya sería un Ah, por punto cierto, donde rapidito, o sea, pero esto sí no es no más que una oración. También odio de Satoru cómo él se dejó caer en la costumbre de actuar como un niño. Y no actuaba como un adulto en lo absoluto en todas las situaciones en las que estaba. Cero, o sea, no, solamente se volvió a comenzar a actuar como un adulto era cuando estaba con el asesino y intentando convencer a alguien de que lo tengo que rescatar y vaina, pero entonces cuando está con sus amigos actúa todo como un niñito. Ajá. Pero es que yo pensaba que tú te referías a que en una situación dramática nunca ves a un personaje haciendo algo sería, como decirlo así, agridulce, que es como que para hacer algo bueno tiene que hacer algo malo o algo así. Pensé que estabas hablando de eso. Pero estás hablando de que también tú refiero a crees eso. que no hay ninguna situación carente de suspenso, donde no está ocurriendo algo. No es eso, Eh, tampoco. no precisamente, yo digo que o se está muy en calma o no está pasando nada y se está pensando, o no, de repente pasa algo impresionante algo malo impresionante que cambia la historia. ¿Y A lo que me crees? refiero no, Sí, ajá. es que no hay como algo que me diga que viene algo malo o que de lo malo hoy hay algo bueno, sino que es directamente o un punto o el otro. ¿Tú, Miguel, qué crees de eso? ¿Sí te suena? Sí me suena. Para reconocer las Darle situaciones de clic Bokudake. tanto, hacer tantos clics que se oyen en el podcast. Ah, Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el del autobús, que van a secuestrar
Ujú. a la, Hinazuki. no me acuerdo cómo se llama ahora, ajá, y Hinazuki. la ponen al autobús, y Natsuki, y la van a poner en el autobús y todo bien, todos se reúnen. Y esa misma noche viene una persona adentro del autobús y ahí se corta el episodio. Pasas de blanco a negro inmediatamente. ¿Y no te gusta eso? No, es que no hay ningún tipo de, ¿cómo se llama? De que va a venir, sino que pasa es de la nada. Bueno, en Ah, esa situación en la que tú te no, describiste, a mí no me molestó eso, esa situación al menos. Esa. Que tú estás describiendo no me eso, molestó en lo más mínimo. A mí. El hecho de que ocurran eventos así muy repentinos, como cosas más o menos como plot twists de la nada. O sea, Robert sí tiene como un argumento de que eso a veces se hace mal en historias y sí jode, que de la nada ocurra algo malo o algo ultra revolucionario para la historia y que venga así de la nada. Sí es cierto. Pero no sé si en voy a dar este otro caso ejemplo para ver yo si me diría que entiendes. en Bokudake fue usado incorrectamente. Diría que en donde el único caso en que de verdad me molestó algo así, debe ser como que un cambio de un resultado a otro, vamos a decirlo así, sería en el final. Y de eso vamos a hablar en no mucho, Eh, en breve. Otro caso que me molestó, por ejemplo, fue en el momento donde está todo bien, va con la Hinazuki al su cumpleaños, y la primera vez, ¿no? Y muere el mismo día del cumpleaños. Todo repentino, todo iba bien, igual muere. Plan, ¿Pero eso te disgusta o qué? Porque yo pienso que eso no más es que bien, me eso fue un buen truco, una muy buena hazaña así en la creación de no, la no, historia, porque le da al espectador, a la persona que está viendo el anime, pues a la audiencia, el sentido de seguridad y de calma, de que todo está saliendo bien, pero te das cuenta de que eso no necesariamente significa que el culpable ya se detuvo. Entonces, pum, viene y te sí, da pero con es eso. muy, me parece que es inesperado y no hay una pronunciación de que puede pasar esto. No sé si me No, entiendes. o sea, Bueno, yo creo que sí te entiendo. O sea, hasta ahora lo que estás repitiendo varias veces es el hecho de, como predecible, de ver venir, de poder, de que va a No de ocurrir verdad, algo malo. existe la posibilidad, porque lo que te presenta es que eso, esa posibilidad ya se anula. Miguel. yo sí estoy, o sea, sí 20 veo el segundos. punto de Robert, y hay cosas en las cuales no, hay cosas que sí yo podría decir que sí estoy un poco de acuerdo contigo que los cambios repentinos no son, Mm. o sea, no son del todo agradables. Y te lo dice una persona que, como ya París sabe, detesta las situaciones en las que todo se va a la mierda. Esa es tu Entonces, frase, para los que no puedan, lo que no la hayan entendido. Miguel cuando dice todo se va a la mierda, es una situación trágica, es donde algo muy malo ocurre, muy negativo. Los malos ganan, varias gente muere o cosas así. Eso para él. Miguel dice que a Miguel, como él está todavía un poquito de niñito, no le gustan cosas así. Dale, sigue Miguel. ajá, entonces, Y eh, tú lo aceptas así como si nada, sí, ajá, sí. Ajá, sí, pero sigue, no importa, ajá. ajá, o sea, que yo, sí es verdad que eso no, a veces puede llegar a como que, mira, todo está bien, me puedo tranquilizar, y de pronto, ¡tas!, me meten en una situación negativa en medio, así como que todo está blanco, feliz, al menos, y después, ¡pam!, me cambia la situación a algo súper inesperado, súper negativo. Y Ujú. yo te entiendo, te entiendo lo que estás queriendo decir ahí, pero eso es verdad que lo que dice París que le agrega un sistema de suspenso para O que no, yo diría que más como una montaña rusa de emociones, pues. Porque exacto, algo así, no es que te engañe, pero juega con tus emociones, porque te hace sentir que todo está bien y te golpea con un resultado negativo que es realista. Porque la situación con ese cumpleaños y que luego Hinazuki muere es porque Satoru la mantuvo a salvo durante el día, la fecha, en donde ella había sido secuestrada antes, pero no la protegió el día siguiente. Y ahí entonces ocurrió. ¿Sí? exacto. Entonces, eso, además de que en esa situación en específico era lógico, o sea, para que haga el sentido de la palabra de que lo que estoy diciendo, de que entiende que es lógico que podía Sí, pasar, de sí, que sí. si no,
si no se moría ese día, podía morirse cualquier otro. Sí, sí. Entonces, Y entonces que exacto, eh, Hinazuki entonces a la final se salvó fue porque la llevaron fuera de la ciudad, pues, del pueblo. exacto. Exacto, fuera. Y ahí fue que la lograron poner a salvo ahí, pero la situación fue en lógica de que tienes que pensarla para que tú descubras eso. Pues. Yo pensé, precisamente no sé si yo te lo comenté ese mismo día que vimos ese episodio de París, Ujú. de que a mí me parece que Hinazuki no estaba a salvo. Ah, ¿te parecía a ti? Sí, porque estaba como fuera de nuestra vista, pero sí se había ido como que con servicios sociales, pues, no sé. Si No, era... no, 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 el episodio de cumpleaños me refiero. Ah, ok, sí. Sí, sí. Ahí ya tú piensas lógicamente, ok, no se murió hoy, y ahí es donde el protagonista, donde te volvemos al protagonista, de que actúa no del todo tan bien, porque ahí el protagonista piensa, ya gané, ya gané. Ujú. Cuando Sí. un pensamiento más maduro, no quiero decir maduro, pero un pensamiento más lógico sería Sí. decir, la salvé hoy, ajá, mañana ella sigue estando en peligro. Sí, exacto. Sí, sí. Que le haya salvado así, ahí el protagonista está actuando de una manera no Coño, no puedes correcta. llamarlo por su nombre. A Toro, pues, a Toro, Satoru, Satoru, o sea, ajá. no está actuando de una manera correcta. Ahí es donde yo entro, menciono tu punto, Pari, de que él es un mal detective. Pero, no, él es un pésimo detective, malísimo. Permíteme usar eso como el segue, como el puente al otro tema, para luego tal vez tratar otro tema más, luego el final, y pues estemos listos. Que es que, de vuelta cuando el show iba a salir, ¿no? Que, Ajá. que ya pues que yo decidí, concha, le quiero ver esto, quiero ver Bokuga, que se ve muy bueno. Algo que a mí me había gustado mucho de la premisa Premisa. y de los géneros que decía era que hablaba, era de, oh, de que Satoru, no sé, no me acuerdo si la premisa decía, la sinopsis hablaba de Satoru tiene que encontrar al culpable, algo así, no sé si decía eso, pero como mínimo, en los géneros decía misterio, ¿no? Y aquí es donde yo Ah, voy a mi declaración, que estaría muy feliz si ustedes están en desacuerdo, porque así yo lo puedo explicar, que es que yo pienso que Bokudake es un muy mal misterio. Es una, no sé si decir pésima, pero es una pobre historia de misterio. Para mí es más un thriller, una historia de suspenso, pero no es de misterio. Es muy mala como misterio. bueno, mientras lo estás viendo, sí. Pero yo estoy en disagree con eso porque a mí por lo menos, no, antes de yo decirlo, ¿por qué tú dices que es un mal misterio? Ok, la cosa con la historia de misterio, sobre todo en una historia de misterio criminal, sobre todo eso, donde hay un inculpable, un asesino o cosas así, ¿no? Eh, la gran magia de historias como esa es el hecho de que la historia presenta una pregunta. Una pregunta. La historia no te ha dicho en cara la respuesta a una supuesta pregunta. En este caso, Goku que lo hace al principio y un poquitico aquí y allá. Y el mismo opening. El opening dice que tú debes estar pensando en Bokudake como quién es el culpable, que sé yo, simplemente la escena donde aparecen varias siluetas, o sea, varias las imágenes de los distintos personajes y, y que sí, yo veo eso y pienso es de, los posibles culpables, cosas así. Donde te presentan una pregunta y la historia avanza dándote las pistas para que tú puedas ser capaz de crearte la respuesta, de deducir la respuesta antes de que sea revelada por el detective, se le suele llamar así, la persona que cumple ese rol, antes de que sea revelada por el detective al final de la historia. Y dicha respuesta a la pregunta que se puso al principio tiene que ser satisfactoria y estar ¿cómo decirlo? Como que tiene que tener sentido con todo lo previo que se había mostrado, con todo lo demás que se ha mostrado antes. ¿Sí? Sí. Ok. Lo que me molesta de Goku, que para decirlo como en una lista, es que, bueno, primero es el que ya dijimos, que es que Satoru es un muy mal detective. Él es un pésimo personaje desde el cual ver una historia de misterio, porque él no hace progreso en el misterio. No hace, nunca.
Sí, ponte a pensar en eso. Así que una cosa es Satoru haciendo todo lo posible para salvar a las niñas, a las chicas, de víctimas, lo que sea, y todo eso. Pero más allá de como un episodio, cuando él regresa al presente de la primera vez, que en el que sí hace unas pequeñas investigaciones por computadora o cosas así, de quienes están en la lista de investigación de la policía en aquel entonces, él no hace nada para responder el misterio. ¿Sí? Sí, Está eso, entiendo. ya habíamos dicho, protagonista es pésimo detective. Segundo, una cosa típica del misterio es el de dar pistas falsas, red herrings, para hacerlo todo más, para hacerlo más complicado y hacerlo más de un juego mental entre el escritor, digámoslo, y la persona. La pista falta, la pista falsa no sería Yuki. O sea, eso es una de las cosas, pues, ajá. Que es el hecho de que Bokudake para mí manejaba sus pistas falsas muy mal. Muy, muy, muy mal. Porque la cosa es que toda pista falsa siempre tiene sentido al final. Siempre cobra un sentido. Un ejemplo simplón, simplón es que descubres que alguien, qué sé yo, estás ahí en una, como en un caso de Ace Attorney, pues estás en un caso de un asesinato que ocurrió en una casa, qué sé yo. Y entonces ahí Porque puede habían ser un anime. Sorry. sí, ok. Y hay distintas sospechosos porque hay varias personas en la casa. Entonces se comienza a descubrir que hay uno de ellos que está mintiendo. Ok, eso como tal sería una pista que el espectador, uno, podría deducir, pensar que, ah, bueno, está mintiendo, puede que sea el culpable. Pero entonces la lógica, la resolución correcta a esa pista falsa es que sí, él está mintiendo, pero él está mintiendo acerca de otro crimen que cometió, de un subcrimen, que no es necesariamente el del gran misterio. Eso ocurre mucho en las novelas de Agatha Christie, que hay una, para los que no sepan, sea que yo me sé muy bien de mis historias de misterio porque yo leo muchas novelas de misterio. Entonces, una curiosa regla, muy graciosa, pero muy, muy cierta, en las novelas de Agatha Christie es que todos mienten. Eh, Solucionar un misterio de Agatha Christie antes de que llegue el final del libro, la novela, es muy difícil porque casi todo el mundo le miente al detective y a veces el detective miente también. Entonces, tú tienes que poder discernir la verdad de las mentiras y cosas así. En Bokuda la gente a veces miente y es sospechosa sin razón. Es un pésimo misterio, eso es algo que creo. Es que yo no estoy seguro que sea un mal misterio como tal. Bueno, si tus puntos sí yo sí me parecen completamente lógicos, sí lo estoy de acuerdo con la mayoría de ellos. Sí, porque o sea, de una vez que lo explicas sí. Pero eso más que todo, sí podría decir que es un misterio un gran misterio cuando lo analizas, cuando termina la serie. Porque eso es verdad, que al pasar los episodios, al verlo la primera vez tú y yo decíamos, nos estábamos matando la cabeza con ese misterio. Claro, sí. Sí. Entonces yo podría justificar que es verdad, o sea, Bokuda que no tiene momentos súper de misterios al alto level. Pero como la misma premisa, intentó demostrar que sí sería un anime de misterio y tal. Sí. Pero yo diría que para recomendarle a Bokuda que las personas, viendo otro punto de vista, Pri, Sí. es más que todo que es un poco de que sería como que un misterio para verlo una vez, no para seguir viéndolo más veces. Pero es que Porque no tiene que ver con reverlo, Miguel, porque yo no lo reví, sino que lo terminé y me doy cuenta entonces en retrospectiva de lo mucho que me enojé por la revelación de quién era el asesino, porque yo digo como que, bueno, sí, tiene sentido que él sea el asesino, pero dadas las pistas tan obvias que daban de todos los demás, la verdad podrían haberme dado a cualquier otra persona y hubiese sido lógico también. ¿Ves? exacto, pero Algo también clave, algo que no mencioné, pero sabes, un punto que se me acaba de venir a la mente, es que en la resolución de los misterios siempre se demuestra el por qué nadie más puede ser el culpable. Siempre hay un algo, o siempre hay una, bueno, no, iba a decir una evidencia contundente y decisiva de por qué esa persona es la responsable, pero no, esto no aplica en este caso porque en este caso la prueba convincente fue que el tipo intentó matar a Satoru y bueno, obviamente, bueno, él es el culpable, pues lo admitió ahí mismo. Pero es el hecho de que yo me sentí ultra insatisfecho cuando se revela que eres el culpable, porque sí, tiene sentido, supongo, pero con todas esas pistas que me dieron antes, ¿cómo coño iba a saber yo?
Y eso es lo que no me gusta, pues. Y el anime tenía se nota que tenía esas presencias. Todo el mundo, el hecho de que todo el mundo interpretó al verbo kudake, que algo que era como uno de los chistes del show, era que podías, o sea, bueno, había un culpable y tú podrías deducirlo, porque todo el mundo en Reddit Anime, en Crunchyroll, en los foros, o sea, en los foros de Crunchyroll, en videos de YouTube, todo el mundo estaba teorizando quién era el culpable, quién puede ser el culpable. Así que es obvio que la serie empujó ese mensaje, esa como meta, esto es lo que queremos hacer con la historia. Pero ese final, esa forma en la que atan los cabos sueltos de todas las supuestas pistas que habían dado hasta ahora, me enoja mucho. Y es por eso que digo que no es muy misterio. Es un buen thriller, es un buen momento así de misterio. Un anime de misterio, pues. De suspenso. Thriller. Sí. Pero entonces eso nos lleva, supongo, al gran tema, que es lo que Roger quiso soltar al principio de todo. Ya que hablamos de cómo, yo hablo, de cómo el misterio se reveló como muy mal construido por el final, hablemos del final. ¿Qué opinan del final? ¿Roger? Bueno, el final creo que no estaba a la altura de la trama. Wow. La trama, Suena cool. la trama cuando se empezó, cuando yo la empecé a ver al menos, sí sonaba bastante bien. Pero Sí sonaba bastante bien, me gustaba. Ese final, es que el culpable no me molestó. a mí sí me molestó. Sigue. Por otras razones, por cierto, no por las razones que he dicho hasta ahora, pero así es. El culpable a mí no me molestó casi nada. El asunto es cómo actuaron al final. No, tú puedes estar en desacuerdo conmigo, pero a mí no me gustó cómo actuaron completamente al final. Estoy seguro que a nadie le gustó cómo actuaron al final, pues. Estoy seguro que a nadie le gustó que Satoru se pusiese a hacerle psicoanálisis al tipo diciendo de que no, tú me necesitas a mí, por eso no me vas a dejar morir y vaina. Marico, yo no sé tú, pero yo pensé, ¿qué coño te pasa? En ese momento. ¿Qué carajo te pasa, Satoru? Satoru, te volviste loco. ¿Qué coño? Y que el tipo, y que fuera verdad, o sea... Sí, que fuera verdad. Sí. Si yo te hubiera imaginado el shock que hubiera causado que el tipo hubiera dicho, nah, y lo como tirado. Ya. Y lo hubiera tirado sin que él se hubiera tirado. Entonces, bueno, yo voy a decir mis puntos esta vez más relámpago, un poco más rápido. Yo tengo 3 problemas con el final. De hecho, el final a mí me disgustó, activamente hablando, me disgustó. O sea, bueno, me disgustó, no me gustó, pues ya. Tengo 3 problemas principales. Uno, la motivación del asesino, al fin y al cabo, que es la explicación que el tipo está loco. Punto. Gran explicación. Y el hecho de que, o sea, para mí, desde el momento del episodio 10, cuando se revela que el profesor es el culpable, él de ahí en adelante siempre solo se ve como para mí eso se vio como un villano de caricatura, porque era como, sí, soy malo, estoy loco, me gusta matar niños, punto, ya. O sea, no era nada interesante, no valió para nada la pena de de quién de todas estas personas que se ven tan correctas y vaina es el culpable, y como que por qué coño fue que entonces hicieron todo eso, porque salieron mentes criminales, maestras, cosas así. Ese es uno de los problemas, y todo el tema de quién era el culpable y sus motivaciones, y que la explicación que bueno, yo estoy loco, pues punto. Y aún más loco con toda esa vaina de que yo te necesito, Satoru, vaina. Segundo, esa dependencia, ese de como degradar a ese personaje que ya de por sí era más o menos bien, y o sea, es que yo me quedé loco cuando Satoru dijo, tú me podías haber matado en cualquier momento, y yo en mi mente pensé, eso es verdad, ¿por qué no lo hiciste? O sea, ¿qué coño te pasa de que no lo mataste en cualquier momento? por cierto, o sea, el profesor botó a Satoru en un carro con el tipo en el cinturón de seguridad y ya el carro se había hundido debajo del agua. ¿Cómo coño lo salvó? Eso es justamente yo me pregunto. El cinturón de seguridad se había atascado, y yo sé que no es imposible arrastrar como que alguien fuera de su cinturón de seguridad, como deslizándolo por el asiento, ¿no? Sobre todo si tiene el cuerpo de un niño.
Pero eso tomaría De un paso, rato, eso tomaría un tiempo y requeriría que el profesor se tirara al agua, abre el carro ahí, quedándose él sin aire, Satoru ahí pues, ya ahogado. Y entonces tienes que sacarlo de ahí, tomaría un momento también y luego botarlo de vuelta, o sea, marico, que no hay como un error de la trama ahí que no explicaron cómo coño fue posible el rescate en primer lugar. Al menos que haya sido tu profesor, no entiendo cómo se salvó. A menos que haya sido qué. Profesor, el mismo profesor. Pero es que yo digo que incluso el profesor no tenía sentido. Ya el carro se hundió por un buen, o sea, no por un buen rato, pero el carro se había hundido, Satoru estaba atascado en el cinturón de seguridad y el profesor todavía no había entrado al agua. O sea, ¿cómo coño? Bueno, no, eso supongo que no importa, ya, ese es otro problema menos para Bokudake, más problemas para Bokudake. Sí, iba a eso es decir algo verdad. del final. Y como... Y de paso de que... Bueno, es que la justificación de este enemigo, Enemigo. persona mala, es bastante además de que se es bastante mala. No sé, hay cosas que despierta cuando él está demostrando en su faceta de malo. Sí. O sea, es como que soy malito. Sí. Él no cuadra con nada de lo que dice después. O sea, pierde completamente el sentido. Pierde sentido, Es como que sí. la parte en la cual el personaje debió haberse sentido más arrecho todavía, gracias a que él fuera el malo, lo convirtieron en, no sé, en algo Sí. estupidísimo. Un villano caricatura. Un villano Sí, caricatura. exacto. Sí. Perfectamente. Esa es una frase que yo uso siempre cuando me veo así a villanos, antagonistas en serie, que no tienen de verdad una motivación para ser malos. La motivación es que me gusta ser malo, ¿ya? Y me gusta reírme y sonreír maliciosamente cuando hago cosas malas y así, o sea. Me gusta sonreír maliciosamente cuando estoy botando la ropa de mi hija que está Sí. muerta. Es que tú te fijas en eso, vete a cualquier anime, bueno, excepto los buenos, que cuando presentan a su antagonista o cosas así, una tendencia que tienen todos ellos es que cuando el malo está haciendo cosas malas, se ríen, maliciosamente así, todo, soy malvado, pero es que eso no cuadra. Cuadra, no estoy diciendo que sea imposible de usar, sí se ha usado correctamente en varias ocasiones. Funciona mejor cuando el villano, el antagonista en cuestión, si es un psicópata, si es un sociópata de verdad. Pero incluso esas condiciones mentales son explicadas en algo, de alguna forma. Y eso es lo que me interesa. En cambio, este tipo, que con sus problemas psicológicos y todo lo demás, no son explicados en nada. Solamente él desde siempre estuvo loco y punto. ¿Ya? Y como está loco, no importan sus motivos para nada. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. Sí. Otro problema que tengo con el final es que, ok, la estrategia de Satoru de haberle dicho antemano a sus conocidos y eso, que prepararon la tarpa en donde él aterriza cuando sale del techo, sí, por algo ridículo que suene, sí es lógico. Por ridículo que suene, sí es lógico. Eso era para mí completamente predecible. Sí, exacto. Pero es Para mí ridiculísimo esa idea de que tírense y prepárense para agarrarme con una tarpa. Es como muy literal. Es una respuesta muy así. Pero déjame terminar. Que es ridículo, pero sí es lógico. Pero algo que me enoja es que es como en el momento en el que Satoru aterriza en la vaina esa y ve hacia arriba y el profesor está como que, wow, what the fuck. Satoru como que le sonríe y le hace un guiño en el ojo como diciendo, ja, te atrapé. Algo así. Y lo que me molesta es que lo que el show me transmitió a mí en esa escena es que, soy inteligente. O sea, Satoru fue muy listo y le atrapó le tendió una trampa al criminal y vaina. Lo cual hace sonar que es que él lo tuvo todo planeado desde el principio y todo le salió bien. Pero me arrecha es que ignoraron el hecho de que aún así Satoru fue muy lechugo de que eso le saliera como él quiso, porque el profesor lo pudo haber matado de un cuchillazo en el techo y no haberle dado un coño de oportunidad de tirarse por el borde. Le pudo haber echado un balazo, lo pudo haber ahorcado. O sea, eso pues, él estaba contando con el hecho de que el profesor, o sea, él estaba contando con que él había deducido correctamente que es que el profesor tiene una obsesión con él y no lo iba a dejar morir.
O sea, o algo así. Perfectamente eso, o sea, él se lanzó, se arriesgó a eso, es como Yu-Gi-Oh que salgan las cartas de la nada. No, esto sacaron la teoría de la nada. O sea, es como que, o sea, él es verdad, o sea, cuando uno piensa, si uno se pone en el lugar de Satoru, o sea, él tiene una obsesión contra mí, él no me va a dejar morir, marica, o sea, Ya te intentó matar una vez, pues. te estás arriesgando tu propia vida con una teoría que tiene un pequeño porcentaje de posibilidad y no, pues. Exacto, No. o sea que, ¿por qué no simplemente, si es que Satoru tenía esa idea de que, oh, este tipo me va a intentar matar en unos minutos, qué sé yo, y le dijo de antemano a todos sus a todos los conocidos y vaina, ¿por qué no llamar a la policía que se ocultaran en el techo o algo así? O... ¿Sabes que cuando él saltó y ellos sabían que le iban a atrapar? Sí, yo también, marico, es que en el momento de que cayó... La policía todo alrededor. Yo de hecho, yo estaba esperando, te lo juro, yo estaba esperando por mi buena fe hacia la serie, de que Satoru se había matado ahí, weón. Que no había un coño de personas esperando para agarrarlo, que él se mató ahí. Yo en ese final me hubiese quedado como, mierda. Me hubiese encantado, marico, pero entonces lo aterrizan, el tipo como con un guiñito. Pero una vez más, y lo repito, sí me parece lógico que él, habiendo deducido eso y haya preparado esa medida como preventiva para atrapar al tipo y a la vez salvarse, sí, pero fue un lechazo que de varios posibles resultados, varias posibles cosas que pudieron haber ocurrido en el techo, ocurrió la serie de eventos que le permitió arrojarse por el maldito techo. Es una de más, es como eso, o sea, que no le decía a él de que, ahora, primero, la simple cosa de que te pudiste haber equivocado con tu teoría de que el tipo no te quiere dejar morir. Eso de una vez. Entonces, si descartas eso, está ya la cosa de que el tipo tan pronto llegaran al techo, no te hubiese soltado la silla de ruedas y que si yo te clavo un cuchillo de una vez cuando estás ahí en el techo, qué sé yo. O sea, bueno, me acuerdo ahorita de que Satoru como dedujo que el tipo iba a intentar tirarlo por el techo porque iba a dar la impresión de que Satoru se suicidó. Estoy acordando de eso. Ajá. Lo cual, sí, dada esa idea, es cierto que puedas deducir que él te iba a tirar del techo. Sí, pero tuviste que haber adivinado correctamente eso, de que iba a intentar aparentar tu muerte como un suicidio y no matarte directamente y ya. Entonces como que... Ay, ya. Me deja eso loco. Es así, es la lógica de que como el show, como me transmitió con esa escena de que, somos listos y todo fue de acuerdo al plan, todo salió perfecto. Pero no, y a mí lo que me quedó de eso fue, no, son unos lechugos ustedes. No es que son inteligentes. Darkhold, 3 copias de Darkhold Index. Sí, ya es eso. Seguida. Y mi tercer problema, yo siento que no me cuadra ya todo. Que este es un tanto menor, supongo, pero a mí sí me molestó. Es como diría que lo rápido que avanza todo una vez Satoru despierta de su coma y vaina. Claro que no, un episodio, no, olvídalo ya. En el mismo episodio fue que ocurrió todo, ¿verdad? O sea, Sí. que fueron al techo. Sí, Que él despertó. sí. Él se ocurrió todo muy rápido. Sí, eso, ya eso es algo que me molesta. Entonces, el podcast ahorita va por 1 hora y 16. Yo estoy seguro que voy a cortar como unos 5 minutos de contenido ahí. Tenía planeado hacer eso. Así que, aunque haya unas cositas más de las que quería hablar, detallitos, yo quiero forzarnos a que no nos arbolemos Exacto. de más. Entonces, sí lo vamos a terminar aquí, pero entonces para concluir, vámonos con esta pregunta, ya que yo soy fanático de los números, ya que estudio programación. Dime, Miguel, tus impresiones finales de Okudake y como que cuánto puntaje de 10 le darías. De 10, un puntaje. Y como tus opiniones generales del show también. A ver, más 5, raíz cuadrada de todo. What the fuck, dude? No, No me jodas, tu vaina. Yo le daría un 7, 6,5. 6,5. Wow, ok. Roger. Bueno, pero tus opiniones, no sé, o sea, no puedes decir como en general que... Porque tú comenzaste diciendo que te parece una historia muy buena y ahora le das un puntaje como de 6.5. Oye, ¿quién es el que me ha estado criticando por los puntajes que yo siempre le doy a las cosas?
Sí, pero si tú tienes tus buenas razones para tú creer que tú crees que el show es mejor que el puntaje que yo creo debería tener, puede servir. Pero no sé, ¿qué opinas del show? En palabras, un poquito. En No, palabras, a mí me no te gustó. enarboles mucho, intenta hacerlo concreto. A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho la serie, pero sí es verdad que es una historia que se vuelve tediosa una vez la piensas, porque sí a mí me pasó, o sea, no te imaginas las veces que me daban ganas de volver a rever Boku Dake, pero que me ya daba tanta ladilla ponerme a ver las mismas situaciones. Ah, ya. Bueno, Y entonces, no es un show que yo decido, véanlo sin, o sea, teniendo porque todo lo que ocurre se va a volver tan impresionante y que el único grado de bondad que tiene esta serie es que son sus situaciones que sí son bastante, te dejan pensando. Ah, por cierto, para comentar rapidito de que sí le quiero dar los créditos a Bakudake por al director, que el director fue el mismo de Sword Art Online, Tomohiko Ito, por el tipo que tomó como se fue un paso más allá de no solamente quiso hacer una dirección normal y punto del anime, sino que el tipo se lució en varios momentos con la cinematografía tan cool de varias escenas, pues. Todavía me recuerdo de la escena del parque en el episodio 2 al final. Toda oscuridad así cuando los dos se encuentran. Sí, le queda muy buena como la cinematografía en general del anime. La O escena sea, porque un de la... director podría, él pudo haber hecho todas esas escenas normales, y punto. Pero no, se nota que el tipo tenía así como que su visión y como, vamos a decir, ansias de grandeza, pues, de que no, quiero hacer algo que se vea más especial de lo normal, pues. Y sí, sí me gusta bastante. Le acredito eso. ¿Ya terminaste, Miguel? Sí, ¿Roger? Bueno, para mi punto de vista, el de las tramas me parece excelente. El tema de un posible secuestro, de volver al futuro, digo, al Pasado. futuro, ¿sabes? Al pasado. Y el tema de la violencia del hogar, esa parte me parece excelente. Si contábamos los primeros 11 capítulos, le pondría un 7. Ahora, el capítulo final le pongo un 2. Entonces, bueno, ok, sí, voy a aceptar ese puntaje tuyo. En mi caso, hay un par de cosas más de las que yo quería hablar, como por ejemplo, la trama se fue a un lugar muy inconsecuente. Toda la parte del medio de Bokudake en la que el tipo regresa al futuro por un momento y luego regresa, no tiene nada de impacto en el futuro, o sea, en lo que terminó siendo el anime. Si acaso le dio como a Satoru tal vez como una idea más de cómo salvar a Hinatsuki o algo así. Entonces esos son fallas bien grandes en la escritura del show. En mi caso, yo de una forma muy superficial, yo le daría a Bokudake como un 7 de 10 también. Porque sí lo disfruté, aunque sí es cierto que yo he sido el que más ha estado criticando el anime ahorita, a lo largo de todo el podcast. Sí, sí, yo sí lo disfruté, pues yo puedo decir con seguridad que solo hubo como 3 episodios. Sí, 3, ¿verdad? 3, tal vez 4, en donde sí me aburrí o me decepcioné o me disgustó lo que vi. En cambio, en todos los otros sí estaba entretenido, siempre, sí. O sea, me gustaba sentarme, poner ahí en la computadora y ponerme a ver un poco de que sí me gustaba mucho. Eh, Poniéndole una lupa un poco más crítica, le daría un 6 de 10. Pues sí, diría que es un poco más malo de lo que yo lo disfruté, pero sería eso. yo diría un poco más malo de lo que de las expectativas que armó. Sí, también está Y eso. de la También está expectativa de la ese población. problemita que no sé cómo hubiese sido mi disfrute del show si es que si no me tocaba oír a todo el mundo diciendo lo bueno que era Boku que una y otra vez. Y o sea, yo era uno de esos, pues yo en el primer episodio también dijo que me pareció muy bueno. Me acuerdo del primer día, Miguel, salió Bokudake. Peli. Fuck off y anda a ver el Fuck puto off y episodio. ve a verlo. Te tuve que haber dicho eso con Showa Rakugo Shinji, el verdadero 10 de 10 de la temporada. Pero bueno, ya ese podcast nunca vendrá porque ninguno de ustedes se vio ese show. Bueno, pues entonces, bueno, ustedes despídense primero. Tú, Miguel. Bueno, sí, bueno, internet. Eh, hasta la próxima, espero que hayan disfrutado este tiempo con nosotros.
que me gustaría escuchar sus opiniones en los comentarios, a ver de qué ustedes opinan de toda la tierra que le lanzó París a la serie. Si quieren le dan dislike, ¿no? A París. Ay, coño. No me jodas, man. Listo. Y bueno, está listo y espero vernos para el próximo episodio. Dale, Robert. Gracias por haber escuchado, esperamos que hayan disfrutado de nuestra opinión. Si tienen una opinión distinta, déjenos en la caja de comentarios, sin insultar, y esperamos que vean el próximo capítulo. Sí, yo soy París. También muchas gracias por ver y por favor estén atentos al siguiente Escucharnos, episodio. Sí, ya. Sí, muchas gracias por oír el podcast, ¿cierto? Sí, es que yo, como esto es técnicamente un video, no puedo evitar decir ver. Pero ajá, a todos los que vieron el podcast, muchas gracias. De verdad, por favor, espero que puedan estar atentos al siguiente episodio que saldrá. Hay una posibilidad de que sea un podcast de primeras impresiones de los animes de la nueva temporada. Y bueno, pues yo soy París, nosotros fuimos el Anime Crew. Hasta la próxima.